no se prepara. No es cualquier cosa, hermano. Los levitas, cuando iban a participar en el servicio, hermanos, se abstenían aún de sus mujeres. Debían de tener una purificación. Debían de santificarse para poder participar en las cosas sagradas del Señor. ¿Se tiene hoy en día esa santificación? ¿Y será que Jehová va a volver a actuar de esa manera, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor todo el tiempo se va a quedar viendo cómo su pueblo dice ser un pueblo santo? Que allá cuando Pedro dice que real sacerdocio, ¡ja! Somos un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Es lo que dicen muchos adventistas, pero no marcan una diferencia con sus actos, no con sus palabras. Jehová no va a permitir que esto quede impune para siempre, hermanos. Dice el salmista en Salmo 119, 126, dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando la ley de Dios llegue a ser pisoteada, totalmente aborrecible a nivel mundial, hermanos, tiempo será en que el Señor ha de actuar. Vamos a ser zarandeados. No solo es trigo y cizaña. No solo la cizaña va a ser separada del trigo, sino que el trigo mismo va a ser zarandeado para ver quiénes son tamo y quiénes son trigo. Y Dios no va a permitir que impunemente nosotros sigamos diciendo ser un pueblo escogido por Dios cuando sigamos haciendo la voluntad del diablo. Porque es así. O sirves a Dios o sirves al diablo. Y no nos podemos engañar. La palabra de Dios es clara. Jesús dijo: escogeos a quien serviréis. ¿Y nosotros a quién hemos escogido servir? Si a medias hemos escogido seguir a Dios, hermano, estamos siguiendo al diablo todavía. Porque no es a medias. La santificación, la consagración no es a medias. Tenemos que marcar una diferencia. En Génesis capítulo 35 vamos a ver un ejemplo bien bonito. Génesis 35, 2 al 4. Nos dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Había o no había dioses ajenos en poder de ellos? Había. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Cuál fue el llamado que Jacob hizo a su familia, hermano? ¿Por qué Jacob iba a levantar este altar y ofrecer ofrenda al Señor? Porque su hijo Leví y Simeón habían hecho una matanza de gente porque tenían orgullo en sus corazones. Así se los resumo para que no nos entretengamos mucho ahí. Pero lo importante, el llamado que les hace, y les dice en el versículo 2 a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. ¿Deberíamos hacer nosotros eso? Para venir el sábado a presentarnos al Señor, ¿deberíamos nosotros de hacer eso? No solo porque vaya a participar aquí, hermano. Cuando nosotros vamos al templo en sábado, dice: vamos a recibir el sábado. Usted va a recibir al Señor, hermano. Va a recibir a Dios mismo.
pero no hemos entendido eso. Y si alguna vez lo hemos llegado a estudiar, se nos ha olvidado, porque se ha transgredido el sábado, se ha transgredido la ley del Señor. Y a mí me gusta cuando le dice, mudad vuestras vestiduras. ¿Le está hablando de unas vestiduras físicas? Sí. Y también de las vestiduras espirituales, que las vestiduras simbolizan. ¿Qué simboliza las vestiduras? Simboliza la santidad. Nuestras vestiduras deben de permanecer blancas. Cuando venimos al bautismo, cuando somos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Recibimos esas vestiduras blancas, pero de ahí en adelante no es como muchos dicen, una vez salvos, salvos para siempre, sino que es deber suyo y deber mío mantener esas vestiduras blancas. Cuando usted anda los zapatos bien lustraditos, hermano, cuando usted anda su pantalón bien limpiecito, ¿qué es lo que hace usted cuando va caminando? No se mete por los charcales así. Usted va con cuidadito, dice, no, los acabo de limpiar, ando mi ropa limpiecita. Las vestiduras de la santidad, hermano, cuando nosotros venimos el sábado aquí, que venimos a consagrarnos al Señor, que venimos a alabar su nombre, sabe que la bendición que recibimos en sábado debemos de cuidarla durante la semana. Debemos de mantener una convivencia con el Señor en nuestros hogares, para que esas ropas se mantengan blancas. Y así como si usted no anda su ropa limpia, literalmente no se va a ir a meter a lodazal, no se va a ir a meter al pecado, hermano. No se va a ir a meter a un lugar donde usted sabe que sus vestiduras se van a ensuciar. Porque caemos en lo que dice Pedro allá. Pero ¿qué pasa? El sacerdocio llega a ser comparado con una puerca. ¿Por qué? Porque en la iglesia viene supuestamente a santificarse y regresa otra vez a cometer los mismos pecados. La puerca revolcándose en el lodo otra vez. Dios no quiere eso para nosotros, hermano. Dios no quiere que esa condición siga. No podemos quedarnos en un cristianismo como el carro que tiene sus cambios y tiene neutro ahí. Está en neutral y si está en una parte plana, ni para atrás ni para adelante. Nosotros tenemos que ser siempre avanzando. Avanzando no solo en conocimiento, porque el conocimiento no te santifica, pero también tienes que crecer en conocimiento. Pero tenemos que crecer en experiencia, en santificación con el Señor. Amén. Así que así como Jacob hace ese llamado a su familia a mudar sus vestiduras y que se las cambiaron literalmente, también nosotros somos llamados a que espiritualmente nuestras vestiduras sean mudadas, que nos cambiemos esas vestiduras de pecado y nosotros vayamos a buscar de la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros hacemos entonces para acercarnos a Dios? Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12. Creo que hasta de memoria muchos sabemos ese versículo, ¿verdad? Que nos dice, por tanto ruegos, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos dice que nuestro servicio racional, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? En el santuario terrenal se ofrecía sacrificio por la mañana y por la tarde. El sacerdote tenía que hacerlo todos los días. Y ahora Dios nos ha hecho a nosotros, a los varones sacerdotes, ¿de qué? De nuestros hogares. Y es deber del sacerdote, hermano,
que de mañana y de tarde se estén ofreciendo esos sacrificios al Señor. Y en un sacrificio, ¿cómo tenía que ser el corderito? Perfecto. ¿Cómo debe de ser nuestro sacrificio? Perfecto. Y me gusta cuando dice el versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y antes dice, para que seamos transformados por la renovación de vuestra mente, hermano. Sabe que mientras yo, sigamos acariciando el pecado, hermanos, esto es serio. Si usted sigue acariciando el pecado, usted nunca va a tener una claridad mental. Es más, nunca va a ser feliz. Jamás va a ser feliz en su vida. Por eso es que cuando cometemos pecado, ¿cómo nos sentimos? ¿O quién se siente feliz cometiendo pecado? Yo no lo creo, hermano. Si hemos llegado a una condición donde cometemos pecado y ya no nos duele, preocupémonos mucho, porque el Espíritu Santo ya no está tocando ese corazón. Pero a nosotros el pecado nos debe de doler, hermano. Estamos ofendiendo a nuestro Creador. Estamos alejando los ángeles de nuestra presencia. Si el pecado nos da igual, hermano, estamos en una condición peligrosa. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué otra manera nosotros tenemos para acercarnos al Señor? ¿De qué otra manera nos acercamos? Por medio de la oración. Hay muchas formas en las que nos acercamos a Él. Una de ellas, por ejemplo, también es el ayuno. Él dice que le busquemos en ayuno y oración. El ayuno es tan importante en nuestras vidas, hermano. Si el mismo Jesús tuvo que ayunar 40 días, y que es el ayuno más conocido de Él, pero Jesús no solo ayunó 40 días, hermano. Jesús ayunó muchas veces por usted y por mí. Cuando Él se queda con la mujer samaritana y manda a los discípulos a buscar alimento, tiene la conversación con ella, regresa y le dicen, Jesús, aquí traemos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice Él? Yo como una comida que ustedes no conocen, pues. Y mi alimento es hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Pero ¿qué sucede en el pueblo hoy en día? No es capaz de sostener un ayuno, hermano. Mire, si usted no está acostumbrado a ayunar, empiece por poquito. Absténgase de una comida. En vez de hacer 3, haga 2. Absténgase de una comida. Luego absténgase de 2. Luego absténgase de las 3. Y hasta donde el Espíritu le vaya alimentando, hermano. Y usted se va a dar cuenta de que poder gozar de la presencia del Señor, poder gozar de su Espíritu, usted no va a estar pensando en comida, hermano. Usted va a estar pensando, afligiendo su alma en las necesidades que tiene, recalcándole al Señor en oración, Señor, ten misericordia, ayúdame a crecer espiritualmente. No quiero seguir siendo un enano espiritual. No quiero seguir revolcándome en el pecado. Quiero santificar mi vida para ti. ¿Qué chiste tiene, hermano? Yo digo, ¿qué chiste tiene que nosotros pretendamos santificar nuestra vida y sigamos revolcándonos en el pecado? Eso no tiene ninguna gracia, hermano. Para eso regresémonos al mundo. Igualmente nos vamos a perder. En el mundo haciendo lo malo o aquí que estamos pretendiendo hacer lo bueno y haciendo lo malo, también nos vamos a perder. Escojamos a quién vamos a servir. Debemos de santificar nuestras vidas. Como a través de la oración, nos dice en el libro de Proverbios 28, nosotros nos podemos acercar a la oración. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28. Versículo 9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, hermano. ¿Qué pasa si usted y yo seguimos participando del pecado? ¿Sabe que es que no hemos aún ni entendido el plan de salvación, hermano? ¿Qué se hacía en el santuario terrenal para que aquella persona que había cometido pecado
pudiese ser perdonada. ¿Qué se hacía? ¿Iba y llegaba atrevidamente hasta el lugar santo? No. Dice que colocaba las manos sobre la víctima y confesaba sus pecados a Dios en oración. Y esa víctima tenía que ser sacrificada, simbolizando a Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús, nosotros ya no necesitamos el corderito, pero tenemos a nuestro cordero inmolado, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero ¿puedo yo acaso ir con pecado? ¿Acaso teniendo usted cosas malas en su teléfono, estando usted o yo comiendo lo malo, estando usted o yo haciendo el pecado que esté haciendo usted, mi hermano, ¿puede acaso ir y entonces decir al Señor, perdóname, Señor, y seguir cometiendo el mismo pecado? O decir, Señor, ayúdame a gozarme en este sábado de tu presencia, cuando usted sabe que tiene la mochila llena de pecado. Yo no sé cómo esté su vida, mi hermano. Yo solo sé cómo está la mía con el Señor. Y yo sé que le he fallado. Y porque le he fallado, tengo que buscarle y decir, Señor, ayúdame a santificar mi vida. Ayúdame a apartarme del pecado. Cuando usted y yo apartamos nuestro oído para oír la ley del Señor, nuestra oración no solo no es aceptada, es abominable ante Dios. Y el versículo 13 me dice, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vemos que Dios no es un Dios severo, mi hermano. Nuestro Creador no es un Dios severo, no es un Dios rudo, no es un Dios que no tenga corazón. Él nos ama. Y dice, hijo, apártese del mal, apártese del pecado y yo lo perdono. Todo lo que necesitamos hacer es poner de nuestra voluntad. El Espíritu Santo, hermanos, no va a venir a purificar nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar purificando nuestras vidas para recibir al Espíritu Santo como lluvia tardía. ¿Cómo entonces debemos santificarnos para el Señor? ¿Será que me santifico viendo películas mundanas? ¿Será que me santifico escuchando música que habla puras perversidades? La música de hoy en día no habla nada bueno. ¿Será que me santifico? ¿Y sabe qué dicen muchos hoy en día? Dicen, estos hermanos solo de eso hablan. Solo de eso hablan, eso es lo que se escucha todos los sábados. Ya lo sabemos. Mire lo que dice el comentario bíblico de Proverbios 29:1, que Proverbios 29:1 nos dice, el hombre que reprendido muchas veces endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Si usted sigue pensando, ¿por qué siguen hablando de la música? ¿Por qué siguen hablando que de las películas, que de la comida? Primeramente, el que habla así es porque todavía no quiere santificar su vida. Es porque quiere seguir cometiendo lo malo. Y me dice que vendrá para él un quebrantamiento donde después no habrá remedio. Dice el comentario, el rechazo de la reprensión induce a perder el alma. Satanás actuará en la mente de los que han buscado complacencia propia sobre los hombres que siempre han procedido a su antojo y consideran que cualquier cosa que se les presente en forma de consejo o reprensión para que cambien sus objetables rasgos de carácter es una manía de criticar. ¿Qué dice este hermano solo criticando? Este hermano solo criticándome la vida. Es lo que pensamos cuando ¿qué? Cuando no queremos escuchar la reprensión de Dios. Algo que los ata y los restringe para que no tengan libertad de actuar por sí mismos. Es lo que piensan que es. Cuando Dios da la reprensión, dice, no, es que no me dan mi libertad entonces.
El Señor en su gran misericordia les ha enviado mensajes de advertencia, pero no quisieron escuchar la reprensión. Y a imitación del enemigo que se rebeló en el cielo, mire a quién imitamos cuando nosotros somos rebeldes, hermano. Al mismo Satanás. No quisieron oír, no corrigieron el mal que han hecho, sino que se convierten en acusadores y se declaran maltratados y que no son debidamente apreciados. Se declaran maltratados. ¿Qué dice a veces? Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque no, se me miró mal. No se me dio la bienvenida. Hablaron de las cosas que yo estoy fallando. Quizás me vieron por allá. Ahora es el tiempo de la prueba, del examen, de demostrar los resultados. Los que como Saúl persistan en hacer lo que les plazca, sufrirán como él la pérdida del honor y finalmente la pérdida del alma. O sea que nuestra salvación está en juego, hermano. Estamos, dice, en un examen. Estamos siendo analizados nuestros casos. ¿Iremos a ser salvos? ¿Iremos a ser sellados? En el libro de Eventos de los Últimos Días, el capítulo 15, que se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, comenzando el capítulo en el párrafo 1, nos dice, solo dos clases de personas. Solo pueden haber dos clases de personas. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia y de su imagen. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de luz y los hijos de tiniebla será más definida. Así que no nos extrañemos, hermano. Hoy estamos aquí todos unidos y Dios quiere que así permanezcamos, que todos seamos parte de ese remanente. Pero no nos extrañemos si somos separados por una línea donde vamos a ir viendo poco a poco, se va a ir desarrollando este conflicto, que estamos ya en lo último, hermano. ¿Ustedes no creen que Cristo viene? ¿Quién cree que Cristo viene? ¿Quién verdaderamente quiere y anhela que Cristo venga? Amén. Hermanos, debe de haber ese anhelo en nosotros y no podemos decir que no tenemos luz para prepararnos. Debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. En la página 184, en el párrafo 3, nos dice, juzgado por la luz que hemos recibido. Vamos a ser juzgados conforme al conocimiento que hayamos escuchado, al conocimiento que hayamos estudiado. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo, oiga bien, hermano, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Personas que no han tenido el conocimiento que nosotros hemos tenido, pero en lo que han conocido han sido firmes y obedientes a Dios, van a ser salvos primeramente y nosotros nos vamos a perder por no poner en práctica la luz que hemos recibido. Cada uno será juzgado de acuerdo a la luz que reciba. Página 185, párrafo 1. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado, no están. ¿No lo están leyendo ahí? ¿O no apareció? Ok, estaba leyéndolo mal para ver si estaban poniendo atención, pero no dice no están. Dice aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado, están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tantas ventajas. Se exaltan ellos mismos, pero no al Señor.
¿Qué sucede? Que hemos tenido gran luz y no la hemos puesto en práctica, no la hemos obedecido y estamos en una situación peor que aquellos que no conocen. Entonces, hermano, tomando en cuenta que vamos a ser juzgados por la luz que hemos recibido, cualquiera podría decir, bueno, entonces yo mejor no voy a estudiar, ya no voy a andar abriendo esos libros, ya no voy a andar abriendo la Biblia para no ser juzgado tan severamente. Los que tienen oportunidad de escuchar la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla, así como muchos ahorita nos están esforzando, no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si hubieran oído y rechazado. Qué tremendo, hermano. Si ahorita nos estamos durmiendo y no estamos escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Se nos va a tomar como si lo hubiéramos escuchado, porque estamos aquí presentes y se nos va a pedir cuentas de esa luz que hemos escuchado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error. Elijan caminar. ¿Verdad que sabemos qué camino debemos de seguir? Pero ¿qué sucede? El pueblo quiere seguir haciendo su voluntad, quiere seguir comiendo lo malo, quiere seguir haciendo lo que le plazca. Pero eso no le agrada a Dios y Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Página 186, párrafo 1. Por entre medio del párrafo hay una parte que nos dice: entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. Oiga bien, entre los paganos, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Interesante. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarle en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó sus corazones y son reconocidos como hijos de Dios. Qué bonito, hermano. Y qué tremendo para nosotros. Porque paganos van a ser salvos antes que aquellos que han recibido la luz. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Nada te va a hacer cambiar de opinión. Firme de parte de la verdad, aunque pase lo que pase, hermano. Aunque falte el alimento, como dice Habacuc, o como dice el salmista, aunque las montañas y los cielos sean traspasados, con todo nosotros vamos a tener que permanecer firmes de parte de la verdad. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. ¿Qué va a venir? El zarandeo. Ciertamente ya habrá comenzado. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Sobre esos va a ser colocado el sello del Dios viviente. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. ¿Por qué dice la verdadera observancia del día de reposo? ¿Será que hay una observancia falsa del día de reposo? ¿Qué me dice la verdadera? De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, la observancia del monumento conmemorativo del Señor.
el día de reposo instruido en el Edén, el día de reposo del séptimo día es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Hermanos, si el sábado va a ser el punto culminante, controvertido, y ahí es donde algunos dicen, ahí es donde yo me voy a mantener firme. No, cuando venga la ley dominical, cuando el sábado sea el punto de toque, ahí es que yo me voy a mantener firme. Pero si ahora que no hay ninguna ley que le prohíba, si ahora que no hay privaciones de los derechos, usted sigue trabajando en el sábado, usted sigue llegando tarde el sábado a la iglesia, ¿usted cree que vamos a ser parte de ese grupo que va a ser sellado, hermano? No vamos a ser parte. Tristemente no vamos a ser parte. Dice que la verdadera observancia del sábado demuestra nuestra lealtad hacia Dios. Pero el sábado, hermanos, aún nosotros que decimos que adventistas del séptimo día, no lo estamos guardando bien. Creemos que guardar el sábado es nada más venir un ratito a la iglesia e irme a acostar a la cama. Eso no es así, hermano. ¿Sabe que muchos adventistas van a recibir las plagas? Algunos asientan, pero por las caras de incredulidad lo vamos a leer. En este mismo libro, en el capítulo 12, hablando sobre el zarandeo, dice empezando el capítulo, miren, empezando el capítulo, cita tremenda, hermano. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo con el pecador común. Lo mismo que les decía hace un ratito, hermano. ¿Qué chiste tiene venir nada más de vez en cuando a la iglesia, no estar santificando nuestras vidas? ¿Estamos mejor en el mundo? Pero Dios no quiere eso para nosotros, ni yo quiero que nadie después de esto se vaya a ir al mundo, sino que entendamos, hermanos, que la misericordia de Dios todavía está abierta, que la puerta de la gracia no se ha cerrado y que hoy estamos en el tiempo donde debemos de estar santificando nuestras vidas para el Señor. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, ya soy adventista, ya estudié la fe de Jesús, ya estudié el plan de salvación, ya me bauticé, ya soy adventista. Llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, no dice llamándolo Dios, sino dice llamándose de ellos mismos, que decimos, somos el pueblo de Dios. Y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Adventistas que no se consagren a Dios van a formar parte de aquellos que van a recibir las plagas. ¿Acaso no es esto para preocuparnos, hermano? ¿Acaso no es esto para que nosotros haya verdadera, no una emoción, hermano, no una emoción de que cuando se hace un llamado para que vengan al frente para orar por ellos, vienen y sí, vamos, quiero apartarme, pero no hace un compromiso verdadero, no hace nada por apartarse del pecado, esperando que una oración nada más lo santifique, creyendo que venimos el sábado a la iglesia y con una oración venimos a santificarnos ante Dios. No es así, mi hermano. No es así. La santificación va mucho más allá de todo eso. Diariamente nosotros debemos de consagrarnos al Señor.
Regresamos al capítulo que estaba, el 15, que nos dice de que aquellos que verdaderamente observan el día del Señor se están preparando para ser sellados. ¿Será que nosotros estamos guardando bien el sábado, hermano? ¿Será que lo estamos guardando bien? Mire, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, hay 7 capítulos ahí, seguiditos, que nos enseñan cómo debemos de guardar. Y no solo aquí, mi hermano, la Biblia misma. El Señor dio las indicaciones de cómo el pueblo debía de recoger el maná doble porción en viernes y guardar para el sábado, no estar cocinando el sábado, ni preparando nada. Hermano, la ropa que usted se va a poner para venir aquí al sábado no puede ser ropas comunes que usemos durante toda la semana. La presentación que tenemos aquí, venir todo despeinado todavía con la cama encima, venir a las 11 de la mañana. Y hermano, yo no le digo esto a nadie aquí para que se ofenda. A veces es difícil decir estas cosas, porque lo menos que uno quiere es el desagrado de ustedes. Pero prefiero antes el agrado del Señor que el agrado de ustedes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Aarón cometió pecado cuando Dios estaba dándole la ley de los 10 mandamientos a Moisés allá? Por cobarde, hermano, por no mantenerse firme de parte de la verdad. En Éxodo 32 lo vamos a leer. Dice en Éxodo 32, versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le pidieron? Ser dioses falsos. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro. ¿Les costó convencerlo? No, mano. ¿Por qué? Porque no quería echarse el pueblo en contra. Y lo que nos dice el don profético sobre eso, hermano, la cobardía que tuvo Aarón por no decir la verdad, por no permanecer firme de parte de la verdad, porque tuvo miedo al desagrado, tuvo miedo a que lo fueran a apalear a esa gente, y le puso esas excusas a Moisés, y todavía le mintió, le dijo: yo eché eso al fuego y ahí salió, solito. Asimismo, hoy en día, hermanos, a veces decir la verdad no es fácil, sabiendo que usted va a tener tal vez el desagrado de alguien más. Pero nosotros debemos de preocuparnos por honrar el nombre del Señor primero. Dice Pablo en Gálatas 1:10, dice: ¿qué pues? ¿Persuado yo a los hombres o a Dios? Y si tratare de agradar a los hombres, ¿qué dice? ¿No podría entonces llamarme que es siervo del Señor Jesús? Y asimismo usted y yo, en vez de ser parte de ese pueblo que se está revolcando con el pecado, debemos de ser un pueblo que esté levantando la verdad, no solo en palabra, sino en ejemplo. Nuestros hogares deben de ser hogares que den ejemplo de un verdadero hogar cristiano. La observancia del sábado, hermanos, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, el capítulo se titula La reforma en la observancia del sábado. El sábado debe ser ensalzado en la posición que se merece como día de reposo de Dios. Debe ensalzar la ley y hacerla honorable, edificar en los antiguos desiertos y levantar los fundamentos de muchas generaciones. A los que hagan esta obra, Dios dice: serás llamado reparador de portillos. ¿Isaías qué? ¿Isaías qué? ¿No conocemos dónde se nos dice como pueblo reparador de portillos? ¿Como pueblo restaurador de calzados? ¿No conocemos dónde la Biblia habla de nosotros, hermano?
Isaías 58, sí, del 12 en adelante nos habla así, nos describe el Señor a nosotros, hermanos. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros. Pero ¿será que estamos cumpliendo con ese llamado que Dios nos hace? ¿Con ese mandato que nos hace? Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. Durante toda la semana, hermano, debe de hacerse preparativos para guardar el sábado según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Qué interesante, hermanos. En todo lo que pertenece al éxito de la obra de Dios, las primeras victorias se deben de ganar en el hogar. Allí debe empezar la preparación para el sábado. ¿Dónde? En el hogar. Recuerden los padres durante toda la semana que su hogar debe ser una escuela en la cual sus hijos se preparan para los atrios celestiales. Aún los hijos deben de ir sabiendo la santidad del día sábado, hermano. Que no es un día cualquiera, que es un día apartado para venir a reconocer a Dios como nuestro Creador, para venir a adorarle, que es la señal de lealtad de su pueblo hacia Dios. Muchos necesitan instrucciones en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar el sábado. No han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. Todos deben tener un traje especial para el sábado, para llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios. Aunque no debemos conformarnos a las modas mundanas, no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. Debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque sin adornos. Los hijos de Dios deben ser limpios en su interior y en su exterior. Termines el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomados los baños. ¿Qué dice aquí? Que se tome el baño cuando usted ya cuando el sol se ocultó. Salir tarde de trabajar es guardar el sábado. No tener esa preparación, hermano, el sábado ya no es un deleite. Ya el sábado para muchos es una carga. En vez de anhelar que venga ese día, quieren que se vaya bien pronto. La presencia que debemos de traer, dice nosotros, ante la iglesia, si se nos llama un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo que debe de marcar una brecha grande de diferencia. No una liniecita que apenas se distingue que es adventista. Venir de una manera presentable, no con las ropas comunes. O cuando usted va, hermano, por ejemplo, a una boda, ¿va a ir usted en calzoneta y en tenis, en shorts o con chancleta? Muchos reciben el sábado así, hermano. Muchos reciben el sábado así, no se dan cuenta que al que están recibiendo es a Dios. Bueno, que en sí no lo están recibiendo porque yo les aseguro que no va a estar ahí. Porque no se está haciendo conforme a su voluntad. Recibir el sábado de esa manera no es ser adventista, hermano. Recibir el sábado de esa manera no es estarse preparando para recibir el sello de Dios en sus frentes. Y tal vez no nos gusta, pero debemos de acoplarnos a lo que la palabra de Dios dice. No querer acoplar la palabra a lo que a mí me gusta. No, es que el patrón no me deja salir temprano. ¿Preferiréis agradar a los hombres o agradar a Dios?
perdernos, hermano, por ganar unos pesos más, perder la salvación. ¿Usted quiere ser rico? ¿Usted quiere ahorrar? Ahorre ahí arriba, que allá los ladrones ni minan ni hurtan. Allá es donde está la riqueza, hermano. Nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas que no podemos ver. Y qué es hermoso, hermano, es una hermosa recompensa. La profeta del Señor dice que vio una tierra nueva, vio el árbol de la vida, vio el fruto de ese árbol, vio un río cristalino, vio el trono de Dios, vio niños que van a tener sus alitas para volar, mártires con sus franjitas rojas en sus vestiduras, que van a ser especiales también allá para el Señor. Si nosotros contemplamos esas cosas, hermano, tenemos que ver qué requerimientos Dios quiere de mí para yo poder participar de todo eso. Lo que Dios nos promete no es algo pequeño, hermano. Se le preguntó a la profeta, dice, qué significaba todo lo que habían pasado en el mundo, el sufrimiento para poder estar allá. Dice, le pareció poca cosa le pareció. Porque lo que tengamos que pasar aquí, hermano, no es sufrimiento nada duro comparado con la recompensa que hay. Y por eso nosotros deberíamos de estudiar todo esto. Pero ¿qué sucede? Que nomás se quedan los libros agarrando polvo, la Biblia misma a veces no sabemos ni dónde la dejamos. Perdida, la Biblia perdida, hermano. A mí alguien que pierda la Biblia me preocupa. Porque la Biblia usted debe saber dónde la abrió por última vez. ¿Dónde la dejó por última vez? Eso no se deja tirado en cualquier silla para que los niños lo agarren y lo rompan. Eso debe tener un valor especial para nosotros, hermano. ¿En qué libro? Que mire que hay muchos libros de escritores y de poetas que la gente los idolatra por su conocimiento. Si se humillaran de rodillas y pidieran el Espíritu Santo para entender esta palabra, se darían cuenta dónde está la verdadera sabiduría. Se darían cuenta que la Biblia es una guía perfecta para la vida aquí en la tierra. Una guía que me puede llevar al cielo, hermano. ¿Qué mejor que eso? Pero nosotros, de ociosos, no estudiamos. No debe ser esa nuestra condición. Debemos de despertar de ese sueño. Antes de que se ponga el sol, debe de ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todas las revistas seculares, periódicos de noticias, todo eso, dice, debe de guardarse. ¿Será quebrantar el sábado, que usted en sábado aquí en el mismo templo a veces se hace eso de andar en el teléfono viendo que el Facebook y que viendo que cuánta cosa? Y soy adventista del séptimo día. ¿De qué no se nos ha dado indicación, hermano? ¿De qué no se nos ha dado indicación de cómo debemos de comportarnos nosotros ante el Señor? El trabajo, dice, debe dejarse a un lado. Cuando es sábado, hermano, el teléfono es preferible mantenerlo, si no lo va a pagar, porque tal vez a veces tenemos que hablar con algunos hermanos de los asuntos, de las cosas del Señor, ponernos de acuerdo que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá, ándelo en vibrador. Pero ¿qué sucede? Que en el mismo servicio a veces el teléfono sonando. ¿Y la reverencia? ¿Y el respeto a Dios? Porque como, ¿sabe por qué? ¿Por qué hemos llegado a esa condición tan deplorable? Como que el Evangelio ha perdido su valor. Es triste, hermano, que lleguemos en una condición así, donde el Evangelio pierda valor, donde la palabra de Dios a nosotros nos venga y la rechacemos.
Hay una obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día deben de ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, sea en la familia o en la iglesia. Expúlsese del alma toda amargura, ira, malicia, con espíritu humilde, confesando vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. ¿No debemos de recibir el sábado en pleito con la misma esposa? Y cuando es hora de recibir el sábado, hermano, no tiene que estar ahí tal vez el esposo con los hijos queriendo recibir el sábado y la esposa todavía lavando traste. O cuando viene una visita, hermano, si usted está haciendo su culto familiar y viene una visita, ese culto no se debe de interrumpir. Pero ¿qué sucede? Uno de los dos cónyuges, sea de quien viene la visita, se para, se va a platicar con la visita, y el respeto a Dios y la reverencia a Dios. La misma gente, ¿qué testimonio le estamos dando? La misma gente se queda, bueno, pues esto es como que no mucho temor a Dios. Cuando debería de estar la familia ahí, si la visita llega, se le invita a pasar, venga, siéntese con nosotros, estamos estudiando la palabra de Dios. Dar ese ejemplo, hermano. Antes de que empiece el sábado, tanto la mente como el cuerpo deben de retraerse de los negocios mundanales. Dios puso el sábado a fin de que los 6 días de trabajo, que los hombres se detengan y consideren lo que han ganado en la semana en su preparación para el reino puro, que no se admitirá ningún transgresor. Debemos hacer cada sábado un examen de nuestra conciencia para ver si la semana transcurrida trajo ganancia o pérdida espiritual. No para ver cuánto dinero ganó nada más durante la semana, sino para ver si trajo una ganancia o pérdida espiritual. ¿Crecí espiritualmente esta semana o me fui para atrás otra vez a contaminarme con el pecado? ¿Estoy santificando mi vida para Dios o estoy regresando al lugar de donde Dios me sacó? Santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Amén. Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios, cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia esté preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. Amén. Como familia debemos de hacerlo, hermano, hacer esa preparación. No se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. ¿Qué dice? ¿Vaya a dormir después del culto? No se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana la familia debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión, apresuramiento en los preparativos, en el desayuno y la escuela sabática. Ya llegamos tarde al culto. Hay apresuramiento, hay roces, hay impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos seculares. El sábado así profanado produce cansancio. En vez de amarse su venida, se le teme. Ya el sábado ya no es un deleite. Si se levanta tarde todavía, ¿qué pasa cuando uno se despierta? Está todavía así como medio dormido, ¿no? Y empiezan los roces. Nada, que tú tienes la culpa, no has listado el niño o la niña. Echar culpa los unos a los otros, hay esos roces. El sábado así no es un deleite. El sábado así no se está guardando ni santificando para Dios. La escuela sabática y la reunión del culto ocupan solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Muchos de este tiempo
Mucho de este tiempo debe pasarlo los padres con sus hijos. En muchas familias se deja solo a los niños menores para que se diviertan lo mejor que puedan. En tales condiciones no tardan en volverse inquietos, empiezan a jugar y se dedican a causar prejuicios. Así el sábado no tiene para ellos significado sagrado. Y le preguntan al niño, ¿y tú por qué guardas el sábado? No, mi papá dice, mi mamá dice. ¿Por qué no juegas el sábado? No, mi mamá y mi papá dice. Porque los niños no tienen el significado sagrado del sábado. No han aprendido, no le han enseñado los padres en la escritura a decir, porque el sábado es el día del Señor. Porque el sábado es un día apartado para el hombre. No han aprendido a darle el verdadero valor. ¿Deben los niños andar con juguetes en sábado, hermano? ¿Deben los niños andar con un juguetito, nomás uno, para que no moleste mucho? Nomás un juguetito. ¿Por qué a veces son los niños tan inquietos en el servicio? Porque en el hogar no se están haciendo los servicios para el Señor. ¿Por qué venimos nosotros a dormirnos a la iglesia? Porque estamos entregándole todas las horas a Faraón. Porque estamos esclavizados como el pueblo en Egipto. ¿Por qué venimos todos mal presentados a la iglesia? Porque no hay temor a Dios. Porque si entendiéramos que vamos a presentarnos, hermanos, nosotros no solo en el templo, todo el tiempo debemos de andar como ante la vista de Dios. Como si el universo entero nos estuviera observando por nombre y apellido a cada uno de nosotros. ¿Sucede o no sucede así? ¿Somos o no somos nosotros, hermanos, examinados por todo el universo? ¿Están o no están observándonos constantemente? Y en oración creemos que nuestras oraciones van al Señor. No se equivoque, hermano. Si estamos participando del pecado, si no estamos consagrando nuestras vidas a Dios, no somos parte de ese pueblo. Regresamos al capítulo 15 de Deseado de todas las gentes. Semejante a Cristo en carácter, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia. Mire sobre quién va a venir la protección en el tiempo de angustia. ¿Va a venir sobre los transgresores? Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sea impuro. ¿Y qué dicen muchos? Hay que hacer lo que se pueda. Lo demás el Espíritu Santo lo va a hacer. No nos equivoquemos, hermano. Nunca será puesto en la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto en la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Debemos de estar sin mancha para poder ser sellados en nuestras frentes. El amor se expresa en la obediencia. Yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo soy capaz de morir por Él. Pero no es capaz de obedecerle en lo que Dios le está pidiendo que abandone. No es capaz de someter ese carácter feo. No es capaz de dejar de hablar palabras ociosas. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Qué me pide Dios para recibir su sello? Santificación.
Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos ha dado para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. ¿Lo estamos haciendo, hermano? ¿Estamos luchando con todas nuestras facultades? ¿Estamos de mañana levantándonos temprano para hacer nuestro culto con la familia? ¿Estamos durante el día o en el trabajo, cuando le queda tiempo, empieza a agarrar el teléfono para ver quién ha publicado? O mejor se va a un lugar donde pueda orarle al Señor para que no ser como hipócrita y arrodillarse delante de los demás. O anda siquiera su librito, o anda su Biblia ahí en el trabajo para abrirla cuando tiene tiempo. O el teléfono es la Biblia del mundo ahora. Biblia para perdición. ¿Estamos procurando su plenitud? ¿Conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos conformándonos con ese cristianismo mediocre? Cuando los siervos de Dios alcancen ese punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Hermano, no hay en nosotros ese anhelo de poder estar perfectos ante la vista de Dios. Amén. ¿Se imagina qué bonito que es que Dios diga de nosotros: este es mi hijo, este es irreprensible, porque ha aprendido a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, porque ha aprendido a santificar su vida para mí? Qué bonito sería que Dios hable así de nosotros, hermano. Pero qué triste sería escuchar las palabras que están allá en Mateo 7, del versículo 21 en adelante, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos le dirán en aquel día: pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, éramos adventistas, íbamos a la iglesia el sábado. Pero no estábamos santificando nuestras vidas, no estábamos entregándonos plenamente a Él. Y qué tristes palabras, hermano. Yo me he puesto a imaginar así, qué duro será para aquellos que hayamos conocido la verdad. Y si nos encontrásemos en ese grupo, qué duro sería escuchar de la boca de aquel que te creó, de la boca de aquel que un día te rescató del mundo y te trajo a su servicio. Escuchar de su boca decir: apartado de mí, hacedor de maldad que no te conozco. Qué duro sería escuchar eso, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros quiere escuchar esas palabras. Yo no quiero escucharlas. Por lo tanto, es deber nuestro hoy en día santificar nuestras vidas al Señor, entregarnos a Él plenamente. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Ya muchos ya no creen en el don profético. ¿Qué profeta va a ser Elena White? Es lo que dice. Por ahí empiezan y después empiezan a dejar de creer en las Santas Escrituras, que hasta de masonería acusan a los adventistas. ¿Sabe que la profeta de Dios, Elena White, quedó muda en una ocasión? ¿Y por qué quedó muda? Porque ella dudó en un momento del Espíritu Santo, porque Satanás la estaba atacando, tratando de destruirla desde niña. Trató de destruirla, recibió una pedrada. Desde niña trató de destruirla. Y cuando ella tuvo su primera visión, empezaron a acusarla de mesmerismo y que alguien trató de hipnotizarla, otros que decían que solita se hipnotizaba. Y de los mismos, hermanos, de los mismos que estaban creyendo en aquel despertar, porque esto sucedió después de 1844,
aquellos mismos que habían estado esperando anhelosamente la venida de Jesús, estaban después criticándola y hablando y que el diablo estaba detrás de todo eso. Y en un momento, cuando el Espíritu quiso tomarla, ella lo rechazó, porque ella misma se sintió abrumada, confundida. Y aún así el Espíritu la toma en visión y queda muda. Pasó casi 24 horas sin poder hablar. Y Dios le dijo en la visión, dijo, ve y habla lo que se te ha mostrado. Cuando recupera el habla, ¿qué hizo? Empezó gozosa a cantar alabanzas. No podía parar de cantarle al Señor, dice, porque estaba gozosa de poder recuperar el habla. Nosotros no sabemos la verdad que se nos ha anunciado todavía. No hemos aprendido a valorarla. Hoy en día hay muchos mudos, y están mudos por falta de conocimiento. Es voluntariamente que hemos escogido ser mudos. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello del Dios divino. Ojalá sea colocado en nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a sus siervos de Dios en sus frentes? ¿Sabe que cuando venga ese sellamiento, cuando el Espíritu Santo descienda como lluvia tardía, muchos van a pasar, el ángel va a pasar de lejos? No vamos a recibir el sello. ¿Y cómo vamos a actuar? Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe, en estos días comparativamente apacibles, oiga bien, si los que creen en la verdad no son sostenidos por la fe en estos días comparativamente apacibles, si hoy seguimos trabajando en sábado, si hoy seguimos transgrediendo los mandamientos de Dios en estos días apacibles, hermano, y esperamos decir que cuando la ley dominical llegue, yo ahí me voy a mantener firme, dicen muchos. La preparación es ahorita para que cuando llegue el momento, Dios te fortalezca para permanecer firme. Porque no es por su propia fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, hermano. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a poder permanecer firmes. Por eso necesitamos ser sellados. Por eso necesitamos esa preparación para recibir ese sello. Pero si hoy que nadie te pone una pistola en la cabeza, y hay quienes que dicen, a mí me hagan lo que me hagan, voy a morir. No sé quién haya tenido la oportunidad aquí de tener una pistola apuntándole en la cabeza, pero estar entre la vida y la muerte por el movimiento de un dedo. Usted es capaz de hacer lo que le pidan ahí. Y si decimos que vamos a permanecer firmes, no estamos confiando en el poder de Dios. Estamos confiando en nuestra propia fuerza. Estamos haciendo lo que hizo Natán, haz lo que bien te pareciere, David. Nosotros tenemos que aprender, hermano, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser sellados, porque todos quieren el sello. Les pregunté a todos al principio quiénes quieren ser sellados por el Espíritu Santo. Todos dijeron amén. Entonces, todos preparémonos para poder recibir ese sello. Ese tiempo solemne no está lejos. En vez de volverse débiles e irresolutos, los hijos de Dios necesitan cobrar fuerzas y valor para el tiempo de la tribulación. ¿Qué es la marca de la bestia? Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de ese día es la marca de la bestia. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios se revelará en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia
es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de hablar con alguien y le estaba hablando porque él precisamente sobre la marca de la bestia y me dijo, yo no creo porque Estados Unidos es un país libre y aquí la gente cada quien hace lo que quiere. Y digo, ¿quién va a ser ese poder? Me dijo, ¿quién va a ser ese poder que pueda llegar a tener control de todo? No lo creen, hermano. Pero cuando fuimos a ver lo que dice Apocalipsis 13, cuando vimos a ver las privaciones que va a poner este poder, a manera de que no va a tener otra alternativa que aceptar la marca de la bestia, a menos que haya consagrado su vida a Dios, que haya aprendido a guardar el sábado como Dios quiere que lo guarde. Yo sé que aquí tal vez hay algunos que son nuevos, que no conocían esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 7 capítulos hablándonos ahí seguiditos el uno tras el otro de cómo debe de guardarse el sábado. Si decidimos permanecer en la ceguedad por nuestra propia voluntad, también se nos va a pedir cuentas. Ya lo leímos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, se les pusiera una marca en la mano derecha o en su frente. Apocalipsis 13:16. Los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes tienen que reconocer el domingo como día de reposo. Qué tremendo, hermano. No solo va a ser cuestión de que no tenga que trabajar en el domingo, sino que usted va a tener que, por eso es que la marca también es puesta, ¿qué? En su frente y en su mano derecha, porque con su mente usted sabe. Ahorita aquí todos sabemos que el sábado es parte del sello de Dios. Pero concienzudamente, por eso la marca de la bestia es puesta en la frente, porque concienzudamente, sabiendo que es la marca de la bestia, muchos la van a aceptar. Aquellos que no conozcan van a tener la oportunidad. De nosotros es el deber ahora de estar anunciando esto, para que cuando se cumpla, hermanos, muchos se van a convertir. Cuando vean el cumplimiento de las profecías, muchos se van a dar cuenta y van a decir, este no estaba tan loco. Me reí de él allá, pero ahora me doy cuenta que es verdad. Y va a ser una oportunidad para ellos, para que ellos puedan despertar y convertirse y formar parte de ese remanente, hermano. Entonces nosotros no nos cansemos de predicar hoy, de que no escucha a la gente. Que no escuchen, hermano. No es el tiempo de cegar. Ahorita es el tiempo de estar sembrando. A veces uno se siente así como medio inútil, ¿no? Como que... Pero no es el tiempo de cegar. Es tiempo de que nosotros demos a través de precepto y ejemplo a conocer al Señor, a conocer su verdad, y viene el tiempo cuando el Espíritu Santo se derrame, entonces viene el tiempo de la siega. Que valga la pena nuestro trabajo, hermano. Que valga la pena. Ya estamos terminando. Termino con esta cita. Nadie hasta ahora. ¿Cuándo se recibe la marca de la bestia? Nos dice, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Eso debemos entenderlo y explicarlo, hermanos. El domingo no es la marca de la bestia todavía, hasta que se promulgue ese decreto. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Dios ha dado a los seres humanos el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, cuando la crisis se esté desarrollando ahí en el momento, y aquellos que decidan seguir, que decidan permanecer obedeciendo a un sistema, que decidan obedecer a un gobierno, entonces recibirán la marca de la bestia. Y nosotros, hermanos, que tenemos hoy el conocimiento, que hoy en este sábado tal vez los que no
Los que no sabían han aprendido un poquito, porque el tiempo no nos dio de abarcar todo lo que es la observancia del sábado. Pero es deber de cada uno de nosotros ir y ver qué es lo que Dios nos manda. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de separación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en acatamiento a la ley del Estado y la oposición del cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar la señal de sumisión a los poderes del mundo, recibe de la marca de la bestia, la otra, por haber escogido la señal de obediencia y de autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Amén. Que ese sea el grupo del cual nosotros formemos parte, hermano. Del grupo que va a recibir el sello de Dios. Pero vimos que era necesario una ¿qué? Una santificación. Porque viene tiempo, hermano, viene tiempo cuando el Señor ha de actuar porque su ley ha sido invalidada. Así que espero que sea de bendición para ustedes en esta mañana. Mi oración y mi deseo ha sido durante la semana que ojalá podamos ser verdaderamente conmovidos y entender la necesidad que hay en nosotros de una santificación verdadera. Que nuestras vidas sean un espejo para el mundo y que a través de nosotros el Señor pueda llevar este mensaje de verdad. Así que el Señor les bendiga en esta mañana y gracias por su tiempo y su atención. Bueno, hermano, ¿cuántos dan gloria a Dios por ese mensaje de amonestación? Amén. Yo creo que tienen hambre, ¿verdad? No fueron muchos amenes. Bueno, hermano, esperemos que estemos trabajando, ¿verdad? Esforzándonos para alcanzar esa santidad. Así que vamos a entonar el himno 492. Puestos de pie, por favor.
rodillas todo aquel que pueda. Señor, nuestro Dios eterno, gracias le damos, Señor, en esta mañana por su palabra. Padre, le rogamos que su palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, que su Espíritu Santo, Señor, pueda hacer germinar esa semilla en nosotros, que podamos entender la gravedad del asunto, que podamos ver la necesidad que tenemos de tener ese compañerismo con Cristo todos los días, Señor. No por ninguna emoción, Señor, que no haya sido ninguna emoción movida en esta mañana, sino, Señor, que sus principios puedan arraigarse en nosotros y así que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre, Señor. No somos nada sin usted, Padre. Lo necesitamos diariamente, así que le pedimos, Señor, de que nos ayude a no soltarnos de su mano, Señor. Que cada decisión que tomemos en cuenta, Señor, si nos ayuda para nuestra vida eterna o nos atrasa, Señor. Señor, gracias por su palabra, que es viva, Señor, que es eficaz, que nunca muere, Señor, y que sigue haciendo ese efecto en nosotros a través de su Santo Espíritu, Señor. Sea con cada uno de mis hermanos en sus luchas, su debilidad, Señor, que cualquiera tenga, que usted le fortalezca y que ellos se fortalezcan en usted, Señor. Gracias y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos, Padre. Amén.